hablar ahora de esos deportes, pero sin riesgo, de prevenir, de tener un poquito cabeza y sentido común. Al final es lo que se pide, ¿no, Carlos? Correcto. Los deportes, a veces hablándolo con Pedro y con muchísima gente del mundillo, cualquier deporte al final puede llegar a ser considerado de riesgo. O sea, independientemente de que sea más sencillo de practicar, menos sencillo, importantísimo en el medio en el que se practica, cualquier medio se puede volver hostil. Puedes estar en el mar con 1 metro y tenerlo perfectamente controlado, o puedes meterte en el mar con 7 metros, como hace muy poquito hemos tenido aquí en las costas, y el riesgo lógicamente se multiplica por 100 o por 1000. Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta siempre es la forma física de cada uno, importantísimo, saber dónde tenemos nuestro límite y lógicamente controlar siempre el medio en el que vamos a practicar el deporte, adecuarnos un poquito a las dos cosas, que es lo más importante. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista imágenes de cuando esos deportes, pues como vemos aquí en esta gran ola, pues se llevan totalmente al extremo y donde, pues cualquier prevención se queda pequeña, ¿verdad? Háblanos un poquito de esa página web de deportesinriesgo.com, ¿qué es? Bueno, esta idea surge un poquito a raíz de esto, precisamente, de cosas como las que estamos viendo. Hombre, eso ya está un poco llevado al extremo, ¿no? Estamos hablando de gente que es muy profesional. Pero no necesariamente nos tenemos que ir a eso para valorar un poquito y que la gente sea consciente de que efectivamente cualquier deporte comporta un riesgo. Nosotros hemos puesto el foco a través de la página web en 5 o 6 deportes, no más allá, deportes acuáticos de todo tipo como el buceo, el surf, estos son los más populares, la nieve, el esquí y el snow, el ciclismo, que es uno de los deportes que más número de accidentes tenemos a lo largo del año, curiosamente, porque lógicamente aparte de lo que nosotros hacemos, influye mucho en lo que los demás hacen con nosotros. Tenemos deportes aéreos, que normalmente los accidentes que se sufren suelen ser de unas consecuencias bastante graves, y curiosamente un deporte que olvidamos a veces y que es de los más practicados en España, que es la caza, que yo a veces cuando esto lo planteo digo, la caza es un deporte y tiene, no sé si está el 3.º o el 4.º a nivel nacional en cuanto a número de licencias, y donde los accidentes que se sufren mucho suelen ser también de consecuencias bastante fatales. Nosotros en la página web lo que hacemos un poquito es dirigir a la gente, sobre todo en el tema de seguros, que es donde yo soy profesional y donde lógicamente tengo cierta experiencia, pues para que sea consciente de estos peligros que conlleva practicar los deportes y pues pedirnos consejo y asesoramiento para contratar seguros. Y aparte en la página web también tenemos pues un poquito de todo, vídeos de deportes, noticias, últimas noticias, links para que la gente de deporte pueda ver las mareas, pueda ver de todo un poquito. De hecho, hemos visto, y lo hemos hace nada con el accidente de Schumacher, por ejemplo, en el caso de la nieve, pues de forma aficionada, cómo se puede convertir un día normal, un día de paseo, relajado para hacer deporte, a cambiar a algo de riesgo y a tener unas consecuencias terribles como estamos viendo, ¿no? Correcto. ¿Dónde ahí está ese límite o esa barrera que nos hace pasar quizá de uno a otro? Es lo que acabo de comentar. A veces que no lo buscamos, es algo que surge. Claro. A ver, cualquier deporte conlleva, lógicamente, lleva un riesgo. ¿Por qué? Porque estamos realizando una actividad donde no podemos controlarlo todo. No es lo mismo quizás irse a andar, a dar un paseo o hacer running, que ahí más o menos todo está controlado, sabemos dónde vamos, no hay ningún factor externo que nos pueda influir para padecer un accidente. Pero cuando nos deslizamos, los deportes de glisse, que Pedro conoce muy bien, cualquier tipo de deporte de este tipo, hay factores ambientales, factores que no controlamos, los medios en los que estamos, los accesorios que estamos utilizando, la forma física, la edad. Antes veíamos a una persona como Kelly Slater, que con 42 años sigue en la élite. ¿Por qué? Pues porque mantiene una forma física espectacular. Entonces el riesgo de padecer, y aunque tenga un accidente, lo minimiza. O sea, no es lo mismo la lesión que se pueda producir él cayéndose que la que me pueda producir yo, una persona que hace deporte una vez a la semana. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado y controlar muy bien todas estas situaciones. Hacer muchísimo caso a la seguridad activa. ¿Cuáles son un poquito esos consejos, esas prevenciones que deberíamos de tener en cuenta todos y anotárnoslas bien? Pues primero, siempre lo que estamos hablando, ¿no? Controlar dónde voy a ir, dónde voy a practicar el deporte, en qué situación,
factores atmosféricos, etc. Segundo, hacer muchísimo caso a todas las medidas, como por ejemplo las pistas de esquí, balizamientos, las medidas de seguridad que existen. En carretera, por ejemplo, pues las normas de tráfico, es así de sencillo, pero mucha gente a veces se olvida. El ciclista, por ejemplo, El ¿no? ciclista, muchas veces nos olvidamos que vamos por carretera y hay que mantener, lógicamente, pues unas normas que hay que cumplir y que eso Más en el caso del ciclismo, ahí son unas normas que casi hemos ido viendo cómo iban cambiando de año en año, Correcto, con lo cual llega un momento en que ya se desconocen cómo es la situación, ¿no? Perfecto, eso es. Ahora ya obligan a poner el casco en ciertas situaciones, después cada ayuntamiento saca sus propias normas, pero bueno, hay unas básicas. Luego está la circulación, si puede ser en pareja, en grupo o no, según qué casos. Correcto. Correcto. Y después, importantísimo, que yo también a veces hablando con la gente lo comentamos, hacer muchísimo caso de los veteranos. O sea, los veteranos en cualquier deporte hay que escucharlos, hay que pedirles consejo, hay que hablar con ellos, nos pueden decir en un momento dado en una playa por dónde te puedes meter y por dónde no. O sea, es importantísimo. Los veteranos en cualquier deporte ya han sufrido accidentes antes que nosotros y nos pueden aconsejar para que nosotros no pasemos por ahí. Y importante también, disfrutar sin competir. O sea, el deporte está hecho para disfrutar. El tema competición, bueno, pues es a otro nivel, a otra escala, y podremos competir en un día concreto, etcétera. Pero la mayoría de los días tenemos que tomarlo como un disfrute y no estar todo el tiempo intentando competir con el que tenemos al lado, porque eso, lógicamente, puede llevar a consecuencias fatales. El hecho de que ahora mucha gente, por ejemplo, que quizá no ha practicado deporte o durante muchos años ha estado sin practicar deporte, pero ahora con 40, a partir de 40 años sobre todo, ¿no? Que empiezan a, además, no hablamos de correr un running normal, 5 kilómetros, no, hablamos de que se van a pruebas más extremas. Sí. ¿Esto cómo lo vemos? Bueno, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Lógicamente el cuerpo, a medida que vamos cumpliendo años, va deteriorándose. O sea, puedes seguir en la élite o puedes estar a un nivel muy alto, pero haciendo un esfuerzo muy superior a una persona. Pero de no hacer nada querer estar en la élite, claro, que es lo que estamos viendo ahora. Eso no puede ser así. O sea, necesita de unos pasos previos. Hay un deporte, hablando a veces con compañeros de profesión de fisioterapeutas y demás, que está muy en boga ahora, sobre todo aquí en Cantabria, que es el pádel. Sí. Y que tiene una incidencia de accidentes, de lesiones más que accidentes, enorme. A mí me decía, en plan de broma hace poco... Pues y eso que lo primero que escuchamos cuando alguien nos habla de pádel, ¿no? Es que es muy fácil, no tiene problema, lo podemos practicar a cualquier edad, aunque nunca se haya hecho nada. Ahí me estás diciendo que no es así. No es así. O sea, es un deporte fácil de practicar, lógicamente, como cualquier deporte. A un nivel bajito, cualquier deporte es fácil. Yo puedo coger una tabla de surf y irme a la playa también, Pero es lo que hablamos, y este fisio me decía, nosotros estamos encantados por la cantidad de gente que acude ahora a las consultas, sobre todo pádel, hombros, codos, espalda, porque gente que igual no ha practicado o que ha practicado hace mucho tiempo, de repente coge una pala de pádel, ve que es un deporte muy fácil, es un deporte muy agresivo físicamente. Pero esto no quiere decir que no se pueda practicar, no, pero que hay que tomar unas medidas. Y adecuarnos al deporte, o sea, adecuar nuestras capacidades físicas, incluso mentales, etcétera, a lo que vamos a practicar y empezar con una progresión, empezar poco a poco, quizá dando alguna clase con compañeros, pero no puedes empezar el primer día y meterte 3 horas de pádel, porque aunque parezca que no estás haciendo nada, al día siguiente te van a doler hasta las uñas. O sea, hay que tener cuidado con cualquier deporte, eso es importantísimo. Sin meter miedo, que tampoco esa es la idea, Carlos, no queremos meter pero los miedo. Accidentes que se pueden tener, que puede sufrir el cuerpo, claro, pasan por todos los grados. Pasan por todos los grados y además hay algo curioso con respecto a los accidentes. Llegado ya al punto del accidente, hemos hablado de prevención, pero llegado, o sea, no se puede evitar. El accidente es súbito y por muchos medios que pongamos o que creamos que hemos puesto, llega un momento que, bueno, pues hay un accidente. Y hay algo curiosísimo que en todos los años que llevo en seguros, bueno, pues yo me sorprende bastante, que es que ningún deportista jamás ha venido por sí mismo a decirme, Carlos, me quiero hacer un seguro para mi actividad deportiva. Jamás. Curiosamente han venido para hacer seguros para su bicicleta, por si se le rompe, o para hacer un seguro de responsabilidad civil por si daña a otro, pero para ellos jamás. O sea, soy yo muchas veces los que le dan ese empujón, oye, haz esto. Quizás desconocimiento, miedo a los precios.
o que se cree que no es necesario. Pues igual necesitaba de un estudio eso, porque precios hay de todos los tipos, seguros hay de todos los tipos, queremos más cobertura, menos cobertura. Lo que hay que buscar, y para eso es importante, yo creo, acudir a un profesional, en este caso Deportes sin Riesgo es una opción, nos mandan un correo y mucha gente nos pide consejo y yo incluso les llamo después. Lo más importante es decir, oye, vamos a ver, yo practico este deporte y me gustaría cubrir esto. O sea, soy autónomo, si mañana sufro un accidente y tengo una rotura de una pierna, automáticamente dejo de percibir ingresos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si sufro un accidente, pues necesito, tendré unos gastos médicos. Bueno, pues tenemos la seguridad social, pero igual quiero otra opción. Gente que tiene patrocinadores, que una lesión le puede provocar una pérdida de patrocinadores en un momento dado. O gente, el otro día lo hablábamos también con un amigo en común, ¿verdad? Surfista, y donde llevas toda una vida preparándote para competir. Eso requiere una inversión muchas veces, requiere gastos, y después cuando igual estás en lo más alto, cuando ya estás preparado, tienes una lesión que trunca tu carrera deportiva y te tienes que dedicar a otra cosa, y es así de sencillo. Y esas parece que solamente hemos oído, ¿no? Que solo lo hacen esos seguros los grandes deportistas, ¿no? Claro, ¿cuántas veces hemos oído claro. en cuánto tiene valorada las manos Iker Casillas, por ejemplo? Pero vamos, que se puede hacer de forma un poquito, no dejan de ser medidas de prevención, etcétera, y bueno, tener un poquito en cuenta, que nunca está, salvar los trastos, ¿no? Por si acaso. Correcto. ¿Qué diríamos? Eso más que nada es un poco de marketing también. Las compañías aseguradoras, precisamente para movernos a los demás, bueno, pues han asegurado las manos y tal, pero para que nos demos cuenta de que, claro, Iker Casillas, por ejemplo, si tuviera un accidente con sus manos, tendría que dedicarse a otra cosa. Yo creo que pocos ahorros, algún ahorro debe tener, fíjate. Sí, hombre, este hombre, y estará bien asesorado para, ¿verdad? Bueno, pero eso no... Bueno, pero sí que hemos visto, por ejemplo, en el mundo del fútbol, ¿no? Jóvenes y otros, hablamos de fútbol porque al final son los que más dinero ganan y los que sí que se pueden permitir vivir totalmente de un deporte. No todos los deportes dan esa garantía, ¿no? De poder vivir del deporte exclusivamente. Pero sí que cuando empiezan hay esas promesas, ¿no? Que, bueno, pues se les ve que pueden llegar muy alto, pero una mala lesión les deja totalmente fuera de lugar, ¿no? Es que además el quebranto económico en este caso suele ser más, lógicamente, para los que somos deportistas aficionados que para el de élite. El de élite, bueno, pues tiene sus sueldos altísimos, que en un momento dado, bueno, pueden vivir de las rentas o dedicarse a otra cosa, pero el deportista aficionado, una lesión importante le puede suponer muchísimo quebranto. En la vida familiar, en la vida laboral, en la vida deportiva, etcétera. Y eso es lo que queremos a través de nuestra página web. Bueno, pues prevenir, sobre todo prevenir. Y es ahí uno de los grandes desconocidos para los deportes de glitch, todo este de servicios que siempre está bien tener como participantes aficionados. Te has sacado el tema del pádel porque siempre pierde los partidos y tenía que meterla. Soy muy malo, yo en el pádel soy muy malo, la verdad. Pero bueno, mejoraremos. Es un poco llorón, pero bien. Bueno, y ojito con el pádel, que nos parece muy sencillo, pero es un deporte paso a paso, que no es que no se pueda hacer, pero paso a paso. Le meteremos en nuestra lista de deportes sin riesgo. De riesgo. Le meteremos ahí el pádel, seguro. Yo haría hacer una pequeña mención, que una buena idea que iremos hablando en sucesivos programas, que todavía queda invierno, que en Santander se vuelve a instaurar el servicio que había antiguamente de autobuses para subir a los más pequeños y no tan pequeños a la estación, todos aquellos que no dispongan de medio, y que hay una empresa ya, que ya daremos sucesiva información, que está poniendo este autobús para que los que no tengan la fortuna de disponer de vehículo puedan subir a la estación y disponer de monitor, de desplazamiento, de forfait, por un precio de 45 euros, y con otras muchas ofertas que ya iremos hablando las siguientes semanas. Pues nada, son todo facilidades para acercarnos al mundo de la nieve. Este servicio, Ali, está bien porque se perdió durante años y hay que volver a coger ese espíritu que había antiguamente cuando salía el autobús de la Plaza de las Farolas, hacía diferentes paradas, y toda la juventud y toda la afición, todos los autobuses que se veían en el parking de la estación. Una buena noticia para toda la gente que le gusta el mundo de la nieve.